Buenas noches, jóvenes. Jóvenes, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Liz. Licen. ¿Cómo han estado? Todo bien, Lisen. ¿Usted cómo estuvo? Ahí también, gracias. Con bastante trabajo, pero ahí, cada día es una lucha, ¿no? Sí, Lisen, qué bueno. Nos informaron esta tarde que desde el próximo lunes vamos a pasar clases presenciales. ¿Saben algo? En algunas materias nos dijeron que ya que tenemos que ir estas 2 últimas semanas, Lisen, a pasar. Sí, ¿no? Sí, 15. en su materia igual iremos. No nos han especificado claramente qué materias van a ser, pero nos han dicho de que en el comunicado que se va a pasar clases desde este lunes presenciales y 15 estudiantes por asignatura, nos han indicado. No sé si eso sea para acatar para todas las asignaturas. Quizás, Lisen, porque a nosotros hasta ahorita nos dijeron en 3 materias. Oh, ya. Entonces, tenemos que ver nomás, pues, la manera de tener que ver la situación de hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y pasar las últimas semanas de manera presencial. Sí, Lisen. Yo creo que algunas personas no quieren ir por la susceptibilidad al contagio y tal. Sí, porque no sé si eso han considerado también, porque como han visto, poquito a poquito, pero se está incrementando cada día, ¿no? Sí, y más que todo por esto que hubo la Fake Ball hace unos días, ¿no? Y todas las noches era conciertos y multitud y tal. No han debido ver, los que han ido, había mucha gente ahí, o sea, para el ingreso, claro, entraban con barbijo y adentro se quitaban algunos del barbijo. Sí, sí, le dicen especialmente en la parte de los conciertos, no había control para nada. Sí, me imagino, sí, sí, pero va a traer su efecto, pues eso. Esperemos que todo salga bien, le dicen, porque le comento que para el anterior parcial igual llamaron en algunas materias a pasar clases y nos enteramos que algunos estudiantes que estaban contagiados fueron y no sabían, digamos, que estaban mal, ¿no? Wow. Eran asintomáticos. Entonces ya hoy da un poquito de miedo. Claro, la valoración en realidad lo hacen ustedes, ¿no? Por eso esperemos que algunos de los compañeros más ingresen en sala para poder valorar y que sea voluntario, ¿no? Porque tampoco yo los puedo obligar. En la última, una única clase a la cual asistimos, por la que la otra se me cruzó algo, em, solamente fueron 5 de sus compañeros. Entre ellos estaba Ilsen, estabas presente, ¿no? Sí, Lice. Sí, Ilsen estaba presente. Entonces, no sé, ¿no? Esta cuestión ya tuviéramos que verlo, ¿no? Para que también, de alguna otra manera, nosotros como docentes tenemos que cumplir, pero nada serviría porque siempre hay problemas, ¿no? De conexión. Con sus compañeros, por ejemplo, yo tenía problemas con el celular para poderme conectar porque la señal o la cobertura dentro de la universidad no es de las mejores, ¿no? Y para que a la par, o sea, estemos pasando clases ahí y también con sus compañeros
en clase o en casita, sí o sí se necesita tener conexión, ¿no? Pero de acá, de los presentes, ¿quiénes se estarían animando para el lunes ir a pasar clases presenciales? Yo, Lisa. Muy bien, Carla. Ya tenemos una voluntaria. Mi persona dice, ¿Ilsen? sí dice, Ya hay dos. Bien. Ah, Rodas también, Liz. ¿Perdón? Yo también, Liz, Rodas. Ya, Rodas, Néstor. Sí, Muy bien. Ya son tres. Bien. Bien, entonces vamos a tener que ver nomás por la posibilidad de, como dicen, de pasar esta cuestión de la. Yo creo que algunos compañeros más suyos se van a apuntar en esto para que el día lunes pasemos pues de manera presencial, pero a la par también estar con los compañeros que estén en casa, nos hagan el seguimiento igual, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a dedicar nuestra clase a hacer un poquito un análisis, algunos casos específicos que tienen que ver también con lo relacionado al mundo de las negociaciones. No nos olvidemos que en las primeras unidades del avance de la asignatura hablábamos acerca de la importancia que tiene el conocer la personalidad, ¿no? El poder identificar los rasgos, las actitudes, las emociones, los intereses de la contraparte, mencionábamos, ¿no? En algún momento, ¿no? Hasta se efectuó un pequeño test para psicológico o de personalidad, perdón, para podernos conocer previamente nosotros, porque de nada sirve, ¿no? Si yo no me conozco, ¿cómo pienso conocer a la persona con quien me corresponda efectuar un proceso de negociación? Entonces, de ese diagnóstico sobre la personalidad y demás, va a recabarse información que ha de servir para poder plantear todo ese proceso de negociación, ¿no? Porque si nosotros claramente tenemos identificado al interlocutor con todas las características que lo hacen diferente en un proceso de negociación, efectivamente contaremos con información valiosa, ¿no? De ahí que quisiera compartir con ustedes y espero, ¿no? De que podamos eh, todos seguirme con este pequeño video y quisiera que posterior al video intervengamos todos con lo que es las consultas que se van a hacer sobre el mismo. ¿Está bien? está bien, Liz.
¿Pudieron apreciar, jóvenes, el video? Sí, listen. Bien. Todos, ¿no? ¿No o alguien tuvo algún problema? Qué bueno. Bien. A ver, ¿qué aspectos pueden identificar en ese video? Yo pienso que lo que más destaca Listen son las diferencias, ¿no? Entre los dos personajes que hay, o el enojo que tiene el uno hacia el otro. Ya, las diferencias. ¿Qué más pudo destacar Carla? Bueno, Listen, desde ya, o sea, desde un principio se puede ver como que uno despierta, ¿no? De ese iceberg y se pone a construir, le pone mucho esfuerzo, mucho empeño y al final ese tipo altar, ¿no? Que le hace que supongo que es un altar así para alabar a los dioses o algo así. Y por lo visto, este otro personaje que se puede decir que es su rival, entre comillas, es como que se da a entender de que este personaje tiene como otra creencia, más o menos, y los dos empiezan a pelear como que, oye, no, lo tuyo no vale, lo mío sí vale, y empiezan a pelearse, empiezan a lanzarse sus cosas hasta el punto de destruir lo que tanto les ha costado, ¿no? Sus, ¿cómo se llama esto? Sus edificaciones, se podría decirle, ¿sí? Y al final terminan destruyéndose el uno al otro y eso pasa a la prosperidad, ¿no? Obviamente nadie sabe qué ha pasado ahí, solo queda el recuerdo de sus torres, nada más. Gracias, Carla. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Dicen buenas noches. Buenas noches, Anaí. Buenas noches. Dicen, creo que va más hacia la tolerancia, ¿no? Uno al otro. Que, bueno, los dos, en cierta forma, su trabajo va bien, pero ni uno acepta el trabajo del otro. Parte también de ser empático, ¿no? Con las personas y ser tolerable a las acciones que podría tomar el otro. Gracias, Anaí. ¿Existirá algún grado de comparación con el video que acabamos de presenciar con el ámbito de una negociación? Se podría decir que tal vez sí, dice, porque ninguno ha buscado la solución al conflicto y directamente se han ido a una negociación agresiva, sin buscar la solución o, como dijo mi compañera, sin ser empáticos con el otro. Y no buscaron una manera de arreglar el problema y no pudieron
llegar a un acuerdo. Gracias, Ilsen. Creo que el video es totalmente claro en el sentido de si nosotros de alguna manera tratamos de comparar con el mundo de las negociaciones, ahí existe un conflicto previamente, ¿no? Entre ambas partes. Y en ningún momento se ha procedido, por ejemplo, a lo que es en sí el objeto principal de la negociación. ¿Cuál es? Llegar a un acuerdo, Lisa. Ya, llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo existe un proceso de comunicación, ¿no? Sí, Lisa. Y en ese proceso de comunicación, justamente, se va a evidenciar, ¿no? Todo lo que es, en este caso, identificar. ¿Qué identificamos cuando empezamos a analizar a la contraparte? ¿Qué nos interesa saber? La posición, la información, dice. Ya, ¿qué más? La posición, recabar información, ¿qué más? Los intereses, Lisa. Muy bien, los intereses, las necesidades, ¿no? Las posturas, las actitudes. En ese video hemos podido claramente constatar de que de la nada, ¿no? Han construido eso. No sé si es un templo, una iglesia o algo para poder adorar a sus dioses, pero efectivamente eso les ha costado bastante esfuerzo, ¿no? Trabajo, empeño, sacrificio, pero la intolerancia hace ver de que no nos interese para nada, ¿no? Y hay negociaciones que se puedan dar desde ese ámbito y hasta, no sé, podríamos decir, en vez de ser una negociación ganar, perder o una negociación ganar, ganar, ¿en qué ha terminado esta negociación? En un encuentro muy violento, Lisen, y al final en la muerte, quizás. ¿No? Y aparte, ambos han perdido, pues, no, nadie ha ganado, ¿sí o no? Sí, Lisen. Y es más o menos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar y demás, hay situaciones en la vida que se presentan de esa manera, ¿no? Por no efectuar concesiones, por cesarnos en nuestra posición y demás, a veces podemos, pues, perder muchas cosas, ¿no? En el ámbito laboral, familiar, qué sé yo. De todas formas, voy a subirlo el video unos minutos más al Moodle para que lo vuelvan a ver y voy a formular unas preguntitas al respecto, queridos jóvenes, para que lo puedan responder en un foro. ¿Está bien? Está bien, Lisen. Ahora, vamos a ver otro casito. Y aquí sí o sí les voy a pedir, espero que en sus casitas estén con un lapicerito y una hojita o su cuaderno.
Cuentan con ese material en este momento, ¿verdad? Sí, listen. ¿Qué dice el resto? No dice nada del resto. ¿Qué ha pasado? Sí, listen. Buenas noches, Bianca. Buenas noches, listen. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, listen, gracias. Qué bueno. ¿Qué dicen los demás? Felipe, Diana, Heidi. Verónica, Litsi, Liliana, Jorge, Raquel, Ruth. Ya. Atiéndame, por favor, porque esto no les voy a decir, les voy a hacer un relato. Y quiero que presten toda la atención, por favor, posible a lo que se les va a relatar, porque en eso va a consistir el trabajo que van a hacer. ¿Está bien? Particularmente este trabajo consiste en reflexionar sobre la importancia de la comunicación dentro de los procesos de negociación, porque una mala comunicación puede generar conflictos, ¿no? Entonces, esta situación es, el cuento se llama José y María. Para ello, les decía, ¿no? Deben tener su hojita para anotarse los nombres de los personajes y me van a hacer un análisis posterior, ¿no? Lo que tienen que hacer en esa hojita, anotar el análisis y vamos a hacer una valoración ética de cada personaje. ¿Se entiende? Sí, listen. Ya. Escúcheme, aquí iniciamos. El relato está dividido en dos partes. ¿Ya? Vamos a dar lectura a la primera parte, que es el aspecto fundamental al cual tienen que oírme y poder hacer esa valoración ética de cada personaje. Ahí vamos, escuchen por favor. José y María. José y María se conocían desde muy pequeños. Crecieron juntos, se enamoraron y se comprometieron a no tener relaciones sexuales para así llegar vírgenes al matrimonio. Vivían en dos pueblos separados por un ancho río y la única manera de cruzarlo era a través de un puente o por medio de una canoa. José y María decidieron casarse, anunciaron su boda y fijaron la fecha para un sábado a las 2 p.m. en la iglesia del pueblo de José. Todo lo tenían preparado, pero un día antes de la boda, una tormenta tropical provocó serias inundaciones, arrasó el puente que unía a las dos comunidades y arrastró las canoas. María y José quedaron totalmente incomunicados. Frente a esta situación, María, preocupada por verse imposibilitada para acudir a la boda con su amado José, recordó que su amigo Pedro, quien vive río abajo, poseía lanchas. Rápidamente se encaminó hacia su casa a solicitarle apoyo para cruzar el río y poder asistir a la boda. María le explicó a Pedro la situación y le pidió su ayuda. Pedro le respondió que con mucho gusto, pero con la sola condición de que pasara la noche con él. María, preocupada por el ofrecimiento de Pedro, respondió que lo pensaría y se regresó a su pueblo a buscar a su amiga, Juana, para explicarle la situación y solicitar su consejo. Juana le respondió que ella prefería no aconsejarla, pues quería mantenerse al margen y le sugirió a María
que tomara su propia decisión. María, preocupada por acudir a la cita con José y sabiéndose incomunicada, regresó donde Pedro y aceptó su ofrecimiento. Al día siguiente, el sábado, Pedro cumplió su palabra, trasladó a María al otro lado del río. María llegó justo a tiempo y decidió informarle a José lo acontecido. José reaccionó en forma violenta y decidió romper el compromiso con María. Hasta ahí la primera parte. ¿Han podido captar cuántos personajes están en el relato? 4. 4. Muy bien. María, José, Pedro y Juana, ¿no? Juana, sí. Ya, muy bien. Entonces, en su hojita tenemos que empezar a hacer la descripción, ¿no? Es decir, una valoración ética de cada persona. Lo están haciendo, ¿no, jóvenes? Sí, listen. Muy bien. Luego por lista voy a preguntar. Ya tenemos la descripción, queridos jóvenes, de los personajes. Sí, listen. Bien, ¿qué dice el resto? Sí, Lice. Bien, vamos a consultar a aquellas personas que participan constantemente en la clase, ¿ya? Por favor, les pido un poquito de paciencia. A ver, vamos a ver que nos dé la valoración ética que ha hecho de los personajes. Diana Jimeno. Diana.
Siguiente, Felipe.